buenas noches, estamos en una entrega más de su programa Infractal. Hoy, como cada domingo a las 10 de la noche, estamos junto a ustedes y junto a mí, como de costumbre, nuestra querida amiga, compañera y colega Eduarda Andújar. Eduarda, ¿cómo Muy buenas estás? noches, Randy. Muy buenas noches a toda la gente que como cada noche de domingo nos sintoniza, nos regala este momentito de nosotros poder acompañarlos en sus hogares. Para nosotros un honor, un privilegio grandísimo el que ustedes nos permitan acompañarles en sus casas. Randy. Eduarda, em, se han estado llevando diferentes procesos electorales desde el año 2025 y todos, o prácticamente todos, los ha ganado la derecha. Donald Trump asume el poder en, el, en enero del 2025 e inmediatamente en febrero de 2025 se celebran las primeras elecciones que fue en Ecuador, donde gana Daniel Noboa. Posteriormente elecciones en Chile, donde gana José Antonio Caz, elecciones en Honduras, donde gana Afura, y las elecciones de Costa Rica, Laura Fernández, en Perú, Fujimori, y hace una semana se celebró la segunda vuelta electoral en Colombia, donde ganó Abelardo de la Espriella. Todos de la derecha y en su mayoría de la ultraderecha, especie de mini Trumps, como lo han denominado algunos analistas estadounidenses. Y a raíz de eso, entonces, nosotros nos preguntamos sobre la relación que podría existir entre el ascenso de Donald Trump y la victoria de esa ultraderecha en toda la región. Pero una pregunta más importante que esa es, ¿por qué están ganando las derechas y por tanto están perdiendo las izquierdas? Esa pregunta le han dado diversas respuestas y un punto que quiero matizar es cómo las élites económicas han logrado desplazar el discurso histórico de élites contra los más vulnerables, el discurso del materialismo histórico de Marx, del proletario versus el proletariado, a la discusión o el debate de los que pagan impuestos en contra de aquellos que solo consumen impuestos, de la casta, como lo llamó Javier Milei, contra aquellos que pagan impuestos, haciendo referencia a la clase media versus la clase más popular. Que es el Y mismo proletariado. sí, pero lo que quiero recalcar es cómo se ha logrado hacer ese desplazamiento en el debate público. Y eso ha traído como consecuencia que las clases medias en cada uno de esos países donde ha ganado la derecha y la ultraderecha en su mayoría, precisamente quien le ha dado esas victorias ha sido la clase media, que no participaba y que ahora participó, pero en favor de, de esos grupos políticos que en una parte importante de ellos son los denominados outsiders. El caso de Colombia, que es el más reciente, vimos un ascenso en la participación, tanto a nivel nacional como en el exterior. Y ese fenómeno que se ha venido dando creo que es un tema de investigación importante, ese desplazamiento del debate público. Mira, ahí, y para matizar un poquito lo que planteas, las democracias tienden a ritmos históricas y este superciclo, que así se ha denominado, ¿verdad? No es ajeno a otros superciclos que se han dado en América Latina y el Caribe. Recordemos la marea rosa, que va desde finales de los años 90 hasta principios de los años de la década del 2010, por ahí, de los años del 2010, 2012, 2014, 2014 para específicamente. específicamente
para colocarles un periodo de tiempo determinado. La marea rosa fue el auge, ¿no?, de los gobiernos de corte progresistas en América Latina. Eso se catalogó como un superciclo histórico, pero al igual que todo en la vida, pues esas arritmias se producen. Y parece ser que estamos en la a la puerta, ¿no?, de un nuevo superciclo, matizado precisamente por eso que Hayek denominó ya en los años 50, y era quitarle el discurso a los progresistas en torno a aspectos que son propios, ¿no?, de las luchas de los pueblos, como igualdad, justicia social, equidad, acceso a mejores condiciones de vida, de salarios, laboral. Todos esos discursos eran los discursos que propugnaban las personas de izquierda, las personas progresistas, y por eso ese gran superciclo que hubo en un momento determinado, porque abrazaron las causas sociales, abrazaron las causas colectivas, abrazaron los sueños, los anhelos de las sociedades. Y eso se tradujo en avances en esas sociedades, en mayor justicia social, garantía de derechos, modificaciones constitucionales que se tradujeron en mejores condiciones de vida para la gente. Y en el caso de América Latina, una reducción significativa de los niveles de pobreza. En el caso de América Latina, una reducción importante de los niveles de pobreza, pero estamos en esa también denominada ola de que una vez se alcanza un nivel o un estadio social, la gente quiere más, la demanda creciente. Entonces, ya superada una etapa de la vida, pues hay otras demandas que se añaden. Pero, ¿por qué cito a Hayek? Porque muy específicamente Hayek establecía en uno de sus manifiestos o postulados que había que quitarle esos discursos a la izquierda, ¿verdad? Y entonces la derecha se ha hecho mucho de esos discursos últimamente porque la izquierda ha descuidado y el progresismo ha descuidado su foco, su base, y ha migrado hacia otros discursos que niegan inclusive el código de valores que trae consigo los manifiestos y postulados de la izquierda. Sí, eso se da más, yo creo, en la Unión Europea. Sin embargo, en América Latina se ha mantenido con mayor peso el discurso de la división de clases y de la defensa de las clases más populares. Y yo creo y de la clase media. Yo creo que y ahí está el problema. Yo creo que han ido cumpliendo con los discursos de las campañas electorales. Han reducido los niveles de pobreza, han reducido los niveles de desigualdad en menor medida, claro. Han reducido los niveles de inseguridad. Y el caso de Colombia es un ejemplo de eso. Pobreza pasó de 32 a un 28%, la menor en toda su historia. Los niveles de inseguridad pasaron de la tasa de homicidio de un 26.8% a un 19,5% por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, pese a que los mayores impactados han sido las clases populares, la clase media siente, y ahí ha estado el éxito de las derechas, las clases medias sienten que cuando se le cobra impuesto no es para beneficiarlos a ellos a través del Estado, sino para beneficiar a una clase que ellos consideran que son un grupo de vagos. Pero ojo. Y eso es importante. Ojo, Randy. Investigarlo desde ese punto de vista, porque al final lo que nosotros hemos visto en cada uno de esos procesos es como las clases populares votan por la izquierda, mientras las clases medias están votando por las derechas y por las ultraderechas. Ojo, Randy, porque precisamente ahí es que se ha perdido mucho el debate, porque cuando tú pagas impuestos, independientemente de la clase social a la que tú perteneces, hay una retribución. Fíjate tú, cuando disminuye la violencia de un 28 a un 19, no está impactando a la clase más vulnerable,
está impactando a toda la sociedad. Lo que pasa es, y lo reitero, las izquierdas, los progresistas, han dejado que la derecha les gane el debate. Y han dejado que las derechas les gane el debate porque se han puesto a defender causas y a enarbolar banderas que no se corresponden con lo que realmente son los valores de izquierda, ni los valores que propugnan o que promueven las personas que entienden que los estados, los gobiernos deben actuar con justicia social. No es quitarte para retribuir a una clase social. Es que todos, entre todos los que componen una sociedad, llámese la clase más alta, la clase media y la clase más vulnerable, ¿verdad?, contribuyan en su justa dimensión para crear un país de oportunidades. Bueno, es un tema bastante largo, complejo y que podríamos pasar toda la noche hablando acerca de eso. Antes de ir a la pausa, tenemos el invitado, una estrella. Sí, precisamente a eso voy, a que vayamos a la pausa que para no regresar con nuestro invitado que está por ahí ya. Y bueno, están haciendo señas que debemos iniciar. Ahora, en breve regresamos. Bueno, estamos de regreso en Infractal. Seguimos con nuestro invitado Eduardo Núñez, que nos hablaba de la prisión preventiva como uno de los principales males de la justicia de la República Dominicana. Hay una crítica permanente a la sentencia, a la lentitud de los procesos judiciales en la República Dominicana, y uno de los factores que se menciona siempre es la falta de presupuesto. ¿Qué tanta incidencia tiene el tema de los presupuestos en la lentitud de los procesos judiciales en la República Dominicana? Muchísima. Es, sin tener que pensarlo mucho, muchas veces es una cuestión numérica. Si yo tengo un tribunal que debe de conocer alrededor de 89 o 90 audiencias en materia civil en un único día, varias veces a la semana, los días del mes no le dan para fallar a tiempo. De hecho, hay una proporción que ahora mismo no recuerdo, pero nosotros tenemos 700 y algo de jueces distribuidos en todo el territorio nacional, y para estar al día, cada uno tendría que hacer 3 o 4 piezas diarias, lo cual es imposible, porque tienen una vida que se desarrolla no solamente al margen, sino concomitantemente con el ejercicio del Poder Judicial. Entonces, el presupuesto influye, porque un presupuesto más alto permitiría mejores tecnologías, número uno, aunque sea avanzado en ese aspecto, y número dos, un mayor número de jueces. Te hago esta pregunta porque el líder de Participación Ciudadana, Pancho Álvarez, ha hablado de la lentitud de esos procesos y ha culpado a los abogados de la defensa con relación a esa lentitud de los procesos. ¿Qué tienes tú? ¿Cuál es la opinión tuya con relación a eso? Mira, cuando mi prima me hacía la pregunta, yo traté de dar una respuesta lo más formal y técnica posible. Ahora te respondo en un lenguaje muchísimo más llano. No a la persona, sino al argumento. El argumento primero es irresponsable y segundo es falso. Y lo explico con detalle. Mira, Randy, para acusar a una persona en derecho penal no se necesitan 3.000 piezas probatorias. Para acusar a una persona en derecho no se necesitan 3.000 páginas. No se necesitan 12.000 páginas. Comparativamente, si uno ve las acusaciones, por ejemplo, al presidente Trump, si uno ve el indictment del presidente Maduro en Estados Unidos, no pasan de las 50 páginas. O sea, uno tiene que tener un desdoblamiento de la realidad o ser muy ajeno al contexto en el cual esto se ha desarrollado para decir que se debe que es culpa de los abogados o que es culpa del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si yo creo un expediente excesivamente complejo,
con muchísimas pruebas, con muchísimas páginas, inabarcable para cualquier ser humano estudiarlo y fallarlo en derecho, el que he retrasado el proceso soy yo, para yo luego quejarme de que el Poder Judicial es lento. Eso no se necesita en ninguna parte del mundo. Uno no tiene una comparación. O sea, uno no tiene un punto de comparación en donde usted encuentre, la acusación de tal persona tiene 12.000 páginas. Es decir, en lenguaje llano, porque todavía está técnico, en lenguaje llano, el Ministerio Público es el que ha ralentizado el proceso al hacer acusaciones de 12.000 páginas. Por supuesto. O sea, es la principal causa. Es decir, ¿dónde ustedes han visto que en un proceso penal se lleven concomitantemente 40 imputados? Eso no existe en el mundo. O sea, uno no tiene lo que ha sucedido aquí. Por eso daba el contexto de que era mucho más que persecución política. Es una cuestión estructural, sistematizada. Lo que ha sucedido aquí, yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. Y no es cierto que los abogados sean los que retrasan los procesos, ni los incidentes. De hecho, los jueces no lo permiten. Un abogado no puede ir donde un juez de instrucción o donde un juez de juicio o a la corte de apelación 2 veces con la misma excusa. O sea, los tribunales en general son increíblemente, desde mi perspectiva, claro, complacientes con el Ministerio Público e increíblemente estrictos con los abogados. O sea, el retraso aquí se debe principalmente, porque no es el único factor, ciertamente cualquier otro actor un día puede enfermarse, cualquier abogado un día puede faltar, cualquier magistrado del Ministerio Público se le puede morir un familiar y se suspende la audiencia por eso. Esas son cosas que han pasado. Ahora, la lentitud de los procesos se debe, sobre todo, a que yo te acuso y te impongo prisión preventiva para luego comenzar a investigarte. Y luego que te investigo, hago un expediente ingente, enorme, que es imposible que este Código Procesal Penal o que el sistema de justicia lo procese. Entonces, y partiendo de lo que planteas con el Código Procesal Penal vigente, porque entra uno... ya entró. Ya entró, no es en agosto. En agosto entra en vigencia el Código Penal. El Código Procesal Penal. Procesal Penal se modificó en diciembre del año pasado. Bien, pero se conoce con el código anterior este caso, ¿no? En algunos aspectos, estos casos se conocen con los 2 códigos. Y ahí debo de explicar. ¿Ve por qué que no me gusta el procesal penal? Y ahí debo de explicarlo. ¿Qué pasa? Se aplica el código de diciembre de manera inmediata porque las leyes procesales son de aplicación inmediata. Sin embargo, si alguna norma, del código anterior es más favorable para los procesos que ya se encontraban en curso, esa norma se aplica a estos casos. Es decir, que el código viejo, para los casos que comenzaron durante su vigencia, en el caso de que tenga normas más favorables que el código nuevo, aplica a estos. Entonces, y para graficar y llevarlo un poquito al caso, sin que abundes mucho, porque sé que es un caso que todavía está en la justicia, pero sin abundar mucho, con la entrada en vigencia de ese código hay una dualidad entonces en el caso en que estás específicamente trabajando. En los casos que estoy específicamente trabajando, que hayan iniciado antes de diciembre del año 2025, no solamente lo que yo trabajo, sino lo que trabajan todos los abogados, todavía tenemos la oportunidad de invocar el código viejo para asuntos que no sean más favorables que en el código nuevo. Es el principio de favorabilidad, de interpretación favorable de la norma, y es una garantía que protege a todo imputado. Y vamos a cambiar ya un chin de tema, porque verdad, a dejarte un poquito descansar de estos temas que son tan densos y que han generado tanto estrés. Coméntanos un poquito, aparte del derecho penal y de esos casos que han sido tan sonoros, ¿qué otras cosas puedes hacer en tu área laboral? Porque la gente me lo ha machacado mucho en los últimos años. Mira algo curioso. El tema del derecho penal y de cómo se mide la justicia es que si uno le pregunta a cualquier ciudadano dominicano cuál es el caso más importante de derecho civil o de derecho administrativo, nadie sabe, nadie conoce uno. Esa es la verdad. Y el sistema de justicia se mide por el derecho penal, pero también nos pasa a los abogados que nos dedicamos al derecho penal,
en parte, que solamente nos conocen por eso. De hecho, la mayoría de los casos de mi oficina son de derecho civil, procesos normales, de gente que le debe a otra, de gente que se divorcia, de gente que embarga a otra. Pero el penal es lo que adquiere, digamos que, dimensión social y donde llega a la prensa. Eso se explica por muchísimas razones. La primera de ellas es que el derecho penal tiene un carácter excepcional en la vida humana. De hecho, el 99% de los dominicanos van a transcurrir su periodo biológico de vida sin jamás pisar un tribunal penal. Sin embargo, desde que uno nace se produce un hecho civilmente relevante. Hay que sacarte una acta de nacimiento. Cuando te mueres hay que sacarte una acta de defunción. Eso también explica que el que tiene una oficina es difícil, a menos que se dedique únicamente a derecho penal, que la mayoría de sus casos sean penales, pero en la oficina hacemos realmente de todo. Y lo que menos tenemos es penal. Yo creo que yo le he dicho, es más, aquí en este mismo espacio yo le he dicho que prontamente, después que entre en vigencia el próximo código, andarán buscándome a mí. Ya yo tengo abogado, por si acaso. O claro, porque como yo tengo opiniones, ¿verdad? Y ahora yo hago opinión, uno hace opinión. Ahorita lo persiguen por hacer opinión. No, pero lo que el licenciado explica, yo creo que se entendería mejor con el chiste de un señor que dice en medio de una manifestación de que viva la menstruación, que no es la menstruación, que es la revolución. No importa, yo lo que quiero sangre. Y yo creo que a la sociedad le gusta eso, le gusta la sangre, y por eso el derecho penal y los casos penales pues toman mucho mayor relevancia que los casos civiles. Sí, no tiene una explicación también. El derecho penal tiene una conexión con las pasiones humanas y tiene una conexión sobre todo con las cosas que consideramos especialmente importantes como la vida, la libertad, el patrimonio del Estado, que eso nos vincula, es decir, a nada como conjunto, como sociedad, a nadie le interesa que Juan se divorció de María. A todos nos interesa si tal funcionario desfalcó el patrimonio público. Bueno, eso es totalmente comprensible. Podría importarle a alguien que Juan se divorció de María. Ay, ya lo otro vez. Pero si hay un interés amoroso, sí. Claro, pero eso sigue siendo un conflicto dentro de la esfera privada. Me gustaría que nos pudieras abundar un poquito sobre el Código Penal que entra en vigencia en agosto, porque también hay muchas interpretaciones que hemos visto en los medios de comunicación. Inclusive hay abogados que han establecido, por ejemplo, en cuanto al tema de la difamación e injuria, el tema de las penas, 10 años, el tema también de que hay opiniones que pueden considerarse en materia de ultraje, ¿verdad? Entonces, me gustaría que lo pudiéramos graficar porque yo me estoy preparando. Mi opinión, y trataré de decirlo de la manera más clara posible. Con los nuevos delitos y con las nuevas penas que tenemos, yo no creo que ese temor que tienen los medios de comunicación y quienes expresan su opinión vayan a caer directamente en delitos de acto de habla. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tensión que se da? ¿Y por qué la crítica hacia el código? Y es que hay un grupo que dice que el derecho penal debe de ser la última ratio, es decir, el último recurso que utilice el Estado para incidir en la vida de las personas. Y que desde esa perspectiva los delitos de acto de habla no justifican la intervención penal y que por tanto deberían de ir únicamente a sede civil, es decir, a una indemnización, a una justicia correctiva. Hay otros que piensan que, mira, en esta época ya no es como hace 50 años, que cuando difamabas a una persona, eso quedaba en ese medio, el medio te daba la grabación y tú lo demandabas, o el periódico te certificaba el periódico y tú lo demandabas. ¿Qué pasa? Esa sociedad cambió y esa sociedad no existe. Ahora existe una sociedad en donde la difamación y la injuria tienen vocación de permanencia por las redes sociales, se pueden volver virales y tienen un alcance global. Entonces, esta segunda perspectiva entiende que eso justifica la intervención del derecho penal. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, uno se pregunta, mira, honor
que es la valoración que tienes de ti mismo. La reputación es una cuestión de lo que los demás piensan de ti, y tu imagen es la proyección hacia el público. Si tú eres un desconocido, tu imagen pública es pequeña. Si eres presidente, es inmensa, para que se entienda. Y claro, va muy vinculada a la reputación. Si la solución del código es correcta, desde mi opinión, no puede serlo. Me parece que la pena es desproporcional. Ahora bien, nosotros estamos muy acostumbrados a soluciones que siempre son blanco o negro, y se nos olvida que la vida se compone de matices. ¿Y dónde yo haría un matiz? El argumento de la irreparabilidad del daño es un argumento válido, pero hay que entender algo. Eso no justifica la intervención penal, porque no hay una sentencia en el mundo que vaya a hacer que ustedes cambien la forma de pensar que tienen de una persona. No sé si me doy a entender. La reputación no se recupera con una sentencia. Me gustaría hacer hincapié en eso porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de qué va a ser una opinión, qué va a ser una injuria, qué va a ser una difamación. Entonces yo siempre digo, por ejemplo, aquí en este país se le dio como piñata al tema de decirle ladrones, delincuentes, de todo. Eso es ultraje, específicamente. A un sinnúmero de personas. Ok, válido, ¿verdad? En ese momento era válido, no estaba contemplado. Ahora, si yo tengo la opinión de que yo digo, bueno, para mí fulano no es serio. Pues es una opinión que yo tengo. Y ahí te hago la distinción que debería de hacer el ordenamiento. Para cuestiones como de los medios tradicionales o de los medios oficiales, por decirlo de alguna manera, en oposición a los medios en oposición a los medios alternativos, o aquellos que expresan su opinión de manera habitual y profesional, tendría que haber un segmento sancionatorio en donde el error, la negligencia, la imprudencia, cualquier tipo penal, digamos, o cualquier conducta que pueda subsumirse en un tipo penal, se resuelva por la vía civil. Esa es mi opinión. No es ni mejor ni peor que ninguna, esa es mi opinión. Ahora, el derecho penal, las consecuencias que me comentabas de 5 años, 10 años, debería, desde mi perspectiva, estar reservadas para estas cuestiones extorsivas, estas campañas de difamación, estas personas que se dedican sistemáticamente a dañar la honra, la reputación y la imagen de otros. Pero ojo, no es cierto que se justifique la intervención del derecho penal porque yo diga, bueno, Eduardo Núñez feo, o Eduarda yo creo que está robando. O sea, la intervención, o sea, el arma más poderosa que tiene el Estado es privar al ciudadano de su libertad. La sensibilidad no es tan grande, el bien jurídico no tiene esa lesión ni esa afectación cuando un periodista o cuando alguien que se dedica profesionalmente a emitir opiniones emite un juicio de valor justificado o no, comprobable o no, pero que se basa en apreciaciones o especulaciones. Tal vez llamarle ladrón a alguien sea innecesario. Ahora, yo estoy seguro, o por lo menos yo pienso así, que llamarle ladrón a alguien no justifica una intervención penal tan desproporcional que se le coloque una pena de 10 años. Pero además, y discúlpame Randy, además como yo he establecido, yo tengo una opinión personal, una valoración personal, o sea, y disculpe, no quiero poner a nadie de ejemplo, por eso me pongo yo, porque también hacemos, lo mismo. Hacemos opinión pública todos los días. Y por ejemplo, así como yo tengo una opinión de funcionarios que para mí tal vez lo estén haciendo bien, así yo tengo una opinión de un funcionario que yo diga, bueno, yo siento que hay algo raro, yo puedo decir eso, porque esa es mi opinión y mi valoración personal. ¿Hay algo? Sí, pero hay términos que hay que saber utilizarlos correctamente. Ah, bueno, ahora hay que saber utilizarlos correctamente. No, independientemente de eso, porque los sistemas deben ir en un proceso evolutivo, no de involución o de permanecer estáticos. Bueno, pero si yo, por ejemplo, como lo he hecho, llevo mi documentación en materia de compras y contrataciones públicas, y yo estoy haciendo un cuestionamiento que me es válido, y digo, revisen esto. Exacto. Revisen esto, porque para mí eso no es transparente,
como lo he hecho. Después no me vayan a Eso no es problemático. no me vayan a decir por atrás, no nuevo. me vayan a decir por atrás que no, que lo que pasa es que no puedo hablar de Pero eso, no, porque pero también no. esto se está utilizando como Sí, coacción. pero hay una diferenciación No. clara entre El yo abogado. hablar de una irregularidad y yo hablar de un robo. Son cosas distintas. Bueno, pero una irregularidad, No. Podría ser. Ahí, claro. Mira algo. Yo creo que se entiende mejor de la manera siguiente. La libertad de expresión existe específicamente y casi exclusivamente para que el otro tenga que escuchar lo que no le gusta. Sí, eso es cierto. Si no, no discutiéramos de libertad de expresión. Si no, no sería necesario que la Constitución Eso es correcto. lo reconocieran. Ahora bien, la forma en que uno lo dice le obedece al estilo de quien opina. Y aunque se escuche pesado, hay ciertas lesiones que uno tiene que tolerar, no porque lo digo yo, lo dicen los tribunales constitucionales, a derechos fundamentales. El caso que pone Eduarda, por ejemplo, de un funcionario público que le critica y algún periodista, alguna persona, tengo esta prueba, aquí parece que ha ocurrido un robo, en principio no entraría dentro de ninguno de estos tipos de delitos de acto de habla. No podría entrar, porque ese es el núcleo de la libertad de expresión. De hecho, esa es la función crítica que tiene el periodismo dentro de una democracia. En el fondo, yo estoy, sin embargo, de acuerdo contigo, Randy, en una cosa, que qué ideal sería o qué idónea sería una sociedad en donde el uso del lenguaje sea elevado, en donde yo pueda denunciar a alguien sin tener que tal vez ofenderlo, en donde siempre, aunque esa sociedad ideal creo que no va a existir, uno lleve las cosas con cierta decencia y con cierta cortesía. Pero ¿por qué no puede existir? Porque no puedo limitarle al otro su libertad. Al final, el que quiere ser chabacano, extrovertido, insultante, estrafalario, conforme a nuestra Constitución, tiene el derecho a hacerlo. bueno, a mí Licenciado, pero me iban a demandar por ahí por emitir una opinión, porque yo dije, para mí, ellos no son serios, ninguno. Eso no... Pero me iban a demandar, hasta me mandaron mi mensajito. Eso no es penalmente relevante. O sea, un tribunal se toma eso como broma. La posición personal de Eduardo Núñez acerca de si Infractar es el mejor programa de la Tierra o el peor programa de la Luna es totalmente irrelevante. Pero, o sea, eso no es penalmente relevante. Pero por eso una digo última que pregunta, coacción. rapidito, que estamos sobre el tiempo. Estamos hablando del tema del Código Penal. Sin embargo, los tribunales en los últimos días han venido emitiendo sentencias con relación al delito cibernético, así lo tipifican, utilizando la ley 5307 de crimen y delito de alta tecnología. De crímenes y delitos de alta tecnología para condenar por difamación e injuria. Difamación e injuria. Por medios Entonces, digitales. hasta cierto punto se ha venido criminalizando la difamación y la injuria desde el punto de vista penal. Sí, ojo, yo no estoy diciendo, fíjate que yo reservé un grupo de conductas en donde yo particularmente entiendo que se requiere de intervención penal. Y lo separo nuevamente. O sea, una persona expresar, yo tengo esta documentación, a mí me parece que en el Ministerio de Vivienda, por poner algo tonto, ha ocurrido un robo conforme a la documentación que tengo, eso no es penalmente relevante. Pero eso es muy distinto de yo coger un micrófono y hacerle una campaña al ministro de Vivienda, insultándole a su familia, insultándole a él, imputándole hechos falsos, a sabiendas de que son falsos. No sé si me estoy dando a entender. O sea, ahí es que está la línea. Porque esta esfera penal requiere que exista dolo. El dolo de yo dañarte a través de un acto de habla. Que un periodista dé una información, haga un juicio de valor sobre la base de esa información y esa información sea errada, para mí no es penalmente relevante. Te voy a poner un ejemplo y con eso nos vamos a ir a una pausa. Esta semana yo estaba peinando algunas cosas que han pasado en la República Dominicana, en el caso específico del doctor Leonel Fernández. Primero dijeron que tenía un cáncer.
de próstata, lo cual es falso. Luego veo que sale que supuestamente hay empresarios que le han dicho a un comunicador que el dinero que ellos le dan o que han aportado para la campaña no llega. Es decir, que hay y que hay ahí que se los roban, es lo que está diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Y luego dice ese mismo comunicador que para ver a Leonel Fernández, dicen esos empresarios, que según él tuvo acceso, que para ver a Leonel Fernández hay que pagar un peaje. ¿Cómo se puede catalogar eso? Eso se puede, primero no tiene relevancia penal, porque la simple mentira o la simple especulación no te van a hacer una acusación por difamación e injuria. Eso hay que entenderlo. Y número dos, con el presidente Fernández es un mal ejemplo, porque y no soy para nada, digamos que de sus seguidores, pero esa sí es una persona increíblemente tolerante con la libertad de expresión. Entonces, siendo tal vez el objeto él de ese chisme, esa crítica y esa mentira, eso de que él se querelle o acuse a alguien por difamación e injuria, de lo que poco que conozco de él, eso no va a pasar. Si no pasó con Quirino, imagínate. No, ese simplemente no es su estilo. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque en breve seguimos con más.